Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos los colegas que a esta hora de la tarde les da todavía la fuerza para conectarse a encontrarnos entre colegas, ¿no es cierto?, a poder conversar sobre un tema tan ineludible hoy en día como es lo que está pasándonos, lo que le pasa a toda la disciplina, lo que le pasa a la medicina toda, pero en particular a nuestra disciplina, la psiquiatría, con la crisis sanitaria que estamos viviendo. Este es un capítulo o una edición especial de un programa, una iniciativa, un intento que hemos estado haciendo ya por 10 semanas consecutivas, desde bastante el comienzo de la pandemia, que hemos llamado Psiquiatría en tiempos de virus, justamente en donde intentamos compartir entre nosotros y con todos los colegas que quieran participar, ¿no es cierto?, sobre diferentes aspectos, temas de nuestra disciplina, pero obviamente hasta aquí todos en alguna forma profundamente vinculados al momento que vivimos, ¿no es así? Eh, Ese programa, si podemos poner a lo mejor esa imagen, Danilo, es el programa Psiquiatría en tiempos de virus, que tiene lugar los días viernes a las 12 de Chile, a la 1 de Argentina. Lo- Les doy la bienvenida a esta edición especial y parto por dar la bienvenida a nuestros panelistas estables. El doctor Danilo Quirós, conocido probablemente por todos los que de Chile están atendiendo, médico psiquiatra, investigador, magíster en epidemiología. Él ha trabajado por muchos años, se ha desenvuelto como clínico, investigador, un gran comunicador de contenidos científicos a la comunidad profesional, fundamentalmente en los temas relacionados con los trastornos del ánimo. Y no solamente eso. Es el fundador y primer presidente de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares, SOCHITAB, filial de la International Society for Bipolar Disorders. Bienvenido, Danilo, y que va a ser nuestro ponente principal, exponente de la presentación formal que vamos a poder disfrutar hoy día. Bienvenido. Muchas gracias, José. Un gusto, y a todos los que, como dices tú, los valientes que se conectan a esta hora. Sí, pues, después de una jornada de trabajo no es menor. Y tenemos el privilegio, como siempre, de contar con nuestro querido amigo, gran valor de la psiquiatría continental, el doctor Sergio Strejilevich, psiquiatra, director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo de Argentina. A Sergio, creo que menos aún hay que presentarlo en el sentido que lo conocemos todos, es un asiduo, afortunadamente, participante de eventos de educación continua y de formación y científicos en Chile. Es uno de los líderes de opinión internacional más destacados, creo yo, a nivel continental. Él ha sido reconocido incluso a nivel mundial por su capacidad de comunicar, de enseñar a la profesión sobre los temas particularmente trastornos del ánimo. Es además un investigador prolífico. Eh, Recientemente, como digo, lo premiaron con el Morgan Scope Award, que se da uno en el mundo entero. Y la verdad es que todo eso es más que merecido para los que conocemos la tarea formadora, educadora y científica de Sergio. Así que un gran privilegio tenerte, Sergio, y como buen amigo también, bueno, para contar historias, chistes y todo lo demás, es siempre muy entretenido que sea parte de nuestros paneles. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Bueno, es un hombre de pocas palabras, ustedes ahí se dan cuenta. No, me quedé un poco impactado con la presentación. Muchas gracias. Bueno, pero es lo que pensamos. Bueno, y vamos a entrar muy rápidamente. Hoy día estamos en esta edición especial. Es posible porque estamos auspiciados por Laboratorio Chile Teva, que, bueno, suponemos se ha enterado de lo que estamos haciendo en forma freelance los días viernes y nos han pedido entonces que hagamos esta edición especial del Laboratorio Chile Teva con sus productos Nubigil, Minfel, Acicot, Ectien XR. Nos están auspiciando para que podamos llegar a ustedes esta noche.
El programa en cuestión, el programa, y vamos a la primera diapositiva, Danilo, si es posible, tiene dos presentaciones, la de hoy, donde fundamentalmente vamos a hablar del impacto de la pandemia en la salud mental, qué podríamos esperar, qué debemos esperar. Yo diría además, para poner al tiro las cosas sobre la mesa, cuánto debemos hacer oído, ¿no es cierto?, de la supuesta avalancha y crisis dramática en salud mental que debiera venírsenos. Hay suficientes datos para aquello, son cantos de sirena, bueno, todo eso es lo que queremos y creemos que es tan importante poder mirar datos de los pocos que podemos usar para comparar esta situación actual con la literatura y con la rigurosidad que Danilo nos tiene acostumbrado. Vamos a tratar de revisar justamente qué es lo que debiéramos o podríamos esperar de esta pandemia en cuanto a su impacto en la salud mental y en la psiquiatría. Tenemos una segunda sesión que va a llevarse a cabo el 18 de junio, en el mismo horario, efectivamente, a las 7:30, en donde vamos a abocarnos más bien a los aspectos psicofarmacológicos que pudieran tener que ver con la coyuntura, ¿no es cierto? Fundamentalmente lo que es el manejo de la angustia, la ansiedad, pero más allá de eso probablemente vamos a poder hablar de lo que es la psicofarmacología en pandemia, riesgos y oportunidades. Bueno, a lo mejor pasar el avisito, ¿no es cierto?, de que estamos tratando de, a lo mejor esto tiene que ver con cuando uno avisó a sus profesores de medicina que quería ser psiquiatra y lo miraron a uno con cara un poquito así despectiva y nos dijeron, pero ¿por qué quieres desaprovechar los estudios? ¿Por qué quieres echar por la borda tantos años, etcétera? Yo creo que todo eso nos provoca un golpe muy duro desde muy temprano, es muy fundacional, y yo creo que un momento como este, como la pandemia, con todo el drama y la tragedia que se está viviendo en los servicios de urgencia y fundamentalmente en los servicios de cuidados intensivos, nos vuelve a recordar que los psiquiatras quedamos un poquito con una sensación pudorosa de algo muy distinto a la primera línea que vemos que heroicamente en la que se desempeñan muchos de nuestros colegas, muchos de nuestros compañeros de curso que hoy día están ahí. En Chile ya tenemos, como todos ustedes saben, colegas que han fallecido. Vamos a 4 colegas que ya han fallecido. Entonces, en un intento a lo mejor por hacer algo, porque creemos que debemos hacer algo, porque creemos que podemos hacer algo, todavía estamos buscando los rincones, vamos a hablar de eso probablemente, ¿no es así?, con Danilo. Tenemos también un programa abierto a la comunidad general, que se llama Abiertamente. Aprovechamos de pasar el dato porque creemos que es un aporte a la comunidad general, un espacio que intenta opinar, conversar sobre los temas de salud mental en forma muy abierta, muy sin estereotipos, sin lugares comunes, cuestionando todo lo que haya que cuestionar. Ojalá pueda ser también un espacio donde pueda haber un poco de contención para la comunidad en estos momentos. Ese es el programa Conversemos Abiertamente de Salud Mental, que se lleva a cabo con los mismos 3 panelistas que hemos presentado los días miércoles a las 12 de Chile, a la 1 de Argentina. Por cierto, soy José Vitrán, psiquiatra, fundador de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. Yo creo que no demoremos más, Danilo, queremos conocer tu presentación y después tendremos tiempo de aportillarla, de criticar, de discutir, de aportar, si es que podemos agregar algo más a lo que sabemos que tú vas a contar. Adelante. Ya, pues muchas gracias, José, por la presentación y gracias a todos por la asistencia. Tenemos 108 conectados en este momento. Y Mira, muchas gracias muy bien. sobre todo teniendo presente que habían como 6 webinars paralelas a esta, así que en el market share yo creo que 109 es un buen número. La presentación, voy a Gran hacer número. una presentación breve para tener oportunidad de conversar después con Sergio y con José. Y la presentación tiene que ver con cuál es el impacto de la pandemia y qué es lo que uno puede esperar. Porque hay una cantidad de información en la red, en la literatura académica, respecto a los efectos de la pandemia. Hay una cantidad de webinars donde se habla acerca de la segunda, la tercera, la cuarta ola, se habla de la sindemia, de que la patología psiquiátrica y los problemas de salud mental se nos van a venir como en un tsunami, con una avalancha. Y
la mayoría de las cosas que uno tiene acceso a leer o que uno lee, en muchos aspectos son editoriales, ¿ah? Y son enumeraciones de por qué razón puede ser de que efectivamente tengamos una avalancha, una ola de problemas mentales, psiquiátricos, psicológicos, secuelas psicosociales, digamos, producto de la pandemia. Y en ese sentido uno puede enumerar, y esta enumeración ahí toda desordenada puede quedar corta, digamos, pero obviamente el temor al contagio, el tener el COVID y la incertidumbre de la infección, el estrés económico, el consumo de sustancias, el exceso de información, los cambios de los ritmos circadianos, el sedentarismo relacionado a la cuarentena, el distanciamiento físico, social, la sobrecarga o la carga de trabajo y la duplicación de funciones, sobre todo de las mujeres que están en sus casas y que además de las labores habituales y del teletrabajo tienen que cuidar a los niños, etcétera, etcétera. Uno podría enumerar una serie de condiciones que efectivamente pueden redundar en problemas de salud mental y en problemas psiquiátricos. Entonces, la pregunta es de qué magnitud es eso y cuáles son los datos que hay para poder avalar ese temor y ver qué es lo que puede ocurrir. Como les decía, hay varias editoriales que pueden ser buenas de leer. Ahí están las referencias. Hacia el final hay una lámina de referencia. Después podemos dejar en nuestra página web de practicapsiquiatrica.com, podemos dejar también las referencias de esta presentación. Y una cosa que quiero mencionar así a modo general es que los impactos sobre la salud mental uno puede pensar que son individuales y también son comunitarios, ¿ya? Y desde el punto de vista individual, todos estos factores que vimos en la lámina pasada van a redundar en reacciones emocionales que pueden ser en su mayor parte adaptativas o en la emergencia o en la aparición de novo o recaídas, digamos, de patología psiquiátrica. No todo van a ser síntomas, signos de patología psiquiátrica, sino que también puede haber conductas no saludables, ¿ya? El uso de sustancias, el sedentarismo, los cambios de hábito alimentario, los cambios de ritmos circadianos, que también pueden redundar en reacciones emocionales y que en patología psiquiátrica obviamente hay una sinergia ahí. Y un tercer aspecto que puede redundar en una mala salud está en la sobrecarga de tarea. Otros aspectos como la violencia que se han mencionado son muy importantes, ¿ya? Y a nivel comunitario, es la escasez de los recursos disponibles lo que más puede afectar. De hecho, todos los días, junto con la enumeración en el reporte diario de la cantidad de casos, la cantidad de fallecidos, la cantidad de ventiladores o cuántos UCI están ocupados y en ese sentido cuánto oxígeno hay y cuántos médicos disponibles, cuántos médicos enfermos, es parte de la preocupación, ¿eh? Y en el ámbito de la salud mental también, la escasez de recursos, porque tiene que ver con cuáles son los recursos de apoyo emocional, la disponibilidad de apoyo comunitario o de apoyo religioso, la posibilidad de poder comprar los medicamentos que uno consume habitualmente, la posibilidad de poder consultar, ¿no? En estos tiempos hace que efectivamente haya una restricción que también puede redundar en problemas. Eso a modo general. Pero para avanzar en la presentación respecto al impacto, quería detenerme en tres aspectos que hay en la literatura. Uno es cuáles son los efectos de la cuarentena sobre la salud mental y qué es lo que, a grosso modo, digamos, se puede plantear respecto a eso. En segundo lugar, ¿qué hay sobre la psicopatología emergente? Porque se ha hablado de que puede haber una oleada de estrés postraumático o de depresión o de otras condiciones. Y la pregunta es, ¿cuáles son los antecedentes o cuáles son los datos que pueden avalar esa afirmación? Y finalmente, hacer una mención sobre suicidalidad y suicidio en esta condición, porque también es algo que se ha afirmado, ¿ya? De nuevo, no es una revisión exhaustiva, sino que simplemente a modo de poder allanar la conversación después con Sergio, con José y con todos ustedes, si tienen preguntas que la pueden hacer a través del chat, ¿ya? Entonces, primero, los efectos de la cuarentena. Y sobre los efectos de la cuarentena, hay una revisión que es muy oportuna, bastante buena, que apareció hace poco en Lancet y que hace efectivamente una revisión de situaciones de cuarentena que pueden haber ocurrido
hace poco y cuáles son las consecuencias psiquiátricas o emocionales de la cuarentena, ¿ya? Y lo primero que uno tiene que constatar de la revisión es que la situación que estamos viviendo actualmente es de verdad que inédita, ¿ya? Porque no hay otras situaciones comparables en que en todo el mundo se tengan que dar situaciones de confinamiento en serie o sucesivas, o como la que han sido acá en Chile selectivas, o en otros lugares como en Argentina que han sido globales y por plazos prolongados. La verdad es que todas las situaciones de cuarentena que han habido en la humanidad en los últimos años son situaciones más parciales, más acotadas con respecto a situaciones mucho más acotadas que esta, digamos. Por lo tanto, no hay nada que se le parezca a lo cual uno pueda compararlo. Pero sí, en esa revisión se habla de la aparición de estrés, depresión, irritabilidad, trastornos del sueño, miedo, confusión, ira. Estoy leyendo ahí la primera viñeta. Frustración, aburrimiento, estigma. Y algunos de los cuales persisten después de haber dejado el confinamiento. Es decir, hay consecuencias emocionales relacionadas a la cuarentena que pueden ser de mayor intensidad si el confinamiento es mayor y si los suministros de las provisiones o el acceso a la salud o la incertidumbre económica se hacen más acuciantes, obviamente que hace una situación peor. En relación a los síntomas emocionales, subrayé el estigma, porque efectivamente algo que uno en un principio, por lo menos hablo en lo personal, uno pudo haber previsto de la angustia y que pueden haber una serie de otros factores asociados a la cuarentena, pero el tener COVID o el tener un familiar con COVID o ser un contacto de un paciente con COVID, coloca a las personas en situaciones particulares. De hecho, esto de ir a lugares donde tengan que alojar fuera de sus casas, esta residencia, hace que efectivamente el estigma por tener una condición de esto se instale como un problema, ¿verdad? Y de hecho hemos visto como en algunas residencias o en algunos condominios, edificios, hay problemas con algunos vecinos que puedan tener COVID y puedan en ese sentido sufrir eso. Entonces, es un problema que también hay que tener presente en estas circunstancias. Ahora, ¿cuáles son, de nuevo, el porcentaje o la cantidad o la prevalencia de todo esto? La verdad que es bien variable. La verdad que la mayor parte de las personas sobrellevan y se adaptan a este tipo de situaciones y efectivamente solamente una minoría de personas desarrolla patología psiquiátrica. Ahora, esta condición de cuarentena es distinta a cualquier otra condición de cuarentena que pudo haber habido antes en los tiempos, digamos, en este siglo y el siglo pasado, ¿ya? A nivel comunitario, como dice ahí, puede haber diferencias respecto a cómo impacta a la masa con respecto a la incertidumbre, respecto a la duración, también la manera en que se comunica la cuarentena. Si los mensajes son contradictorios, obviamente es peor. Eh, y hay un aspecto que tiene que ver con la solidaridad y que tiene que ver con si uno siente que en la cuarentena uno está apoyando o ayudando o está solidarizando con otras personas que no enfermen, también es un factor protector en relación a la cuarentena. Es decir, si se siente como una imposición, tiene más efecto psicológico. Si se siente que es como una manera de ayudar y una manera de cooperar y en ese sentido una solidaridad épica, como han mencionado algunos en estas circunstancias, puede ser un factor protector frente a ello, ¿ya? Y se plantea en esa revisión que las personas necesitan entender por qué la cuarentena, cuál es la lógica de la cuarentena, y en ese sentido la comunicación tiene que ser rápida y efectiva, tiene que ser veraz, y también respecto, no solamente sobre la cuarentena, sino que también sobre el impacto de lo que origina la cuarentena, en este caso de esta epidemia, de esta pandemia, ¿ya? Donde en un primer momento había mucha incertidumbre en las personas que obviamente que no trabajan en el sector salud y que pueden no entender muy bien cómo funcionan estos fenómenos biológicos, pero claramente estamos hablando de fenómenos que ocurren en meses y en años, ¿ya? Y en ese sentido muchas veces las personas tenían la sensación de que iban a entrar en cuarentena por 2 semanas y que de ahí esto iba a parar, ¿ya? Entonces,
los aspectos respecto a la comunicación son muy importantes. El tema de asegurar los suministros mientras las personas estén en encierro es tremendamente importante. Uno, porque si faltan los suministros tenemos problemas de salud agregados, salud y alimentario. Pero por otro lado, por la incertidumbre de poder acceder a esos suministros. El tiempo del confinamiento es importante, mientras más es peor. Y lo que había mencionado antes, el altruismo versus la imposición. Una cuarentena voluntaria, una cuarentena que se percibe como un esfuerzo colectivo por salir de esto, es mejor tolerado que si suena una imposición, ¿ya? Entonces, probablemente esa es la mejor revisión que hay respecto al tema de cuarentena, y es difícil sacar de esa revisión un cuadro claro que nos diga en qué porcentaje se puede afectar a las personas. Y de nuevo, la mayor parte de las personas en relación a la cuarentena se van a adaptar, pueden tener reacciones emocionales, pero que en su mayoría no van a constituir patología psiquiátrica mayor, ¿ya? Pero de nuevo, esta situación es una situación que es evidentemente distinta a otra. Ahora, hablemos de la psicopatología emergente, ¿ya? Y que es algo que uno ha escuchado en distintas webinars de lo cual se habla, ¿ya? De la epidemia, y en la epidemia se habla de una epidemia de salud mental respecto a la depresión, respecto a los trastornos ansiosos, respecto a estrés postraumático, consumo de sustancias, etc., ¿ya? Pero ¿cuáles son los datos? Y de nuevo, nuevamente, no hay muchos antecedentes respecto a un evento de este tipo, ¿ya? Entonces, hablemos primero respecto a cuáles son los antecedentes de eventos masivos que afectan a una población, y estamos hablando de la población general, no solamente la población afectada, no solamente la población que sufre de COVID, sino que la población en general, y las consecuencias de un evento masivo que pueda provocar patología psiquiátrica, ¿ya? Este artículo, que apareció hace algunos años, que revisa la emergencia de estrés postraumático después de distintos tipos de desastre, presenta esta tabla, ya como la cantidad de estrés postraumático después de desastres provocados por humanos, y en ese sentido se refiere a el atentado a las Torres Gemelas, o en el primer evento que aparece ahí en la tabla son los disturbios que hubo en Los Ángeles en el año 92. ¿Ya? Y espero que vean el puntero, ¿ya? Probablemente el atentado a las Torres Gemelas es uno de los eventos más estudiados en cuanto a sus consecuencias psicológicas o emocionales de largo plazo, ¿ya? Y cuando ocurre el 9/11, se plantea de que efectivamente en Manhattan, por lo menos, en Nueva York, y probablemente alrededor del mundo, iba a haber una oleada y una emergencia de patología psiquiátrica, de suicidio, de estrés postraumático, ¿ya? Sin embargo, lo que apareció, y en ese sentido probablemente el estudio más importante que apareció en esa época es el primero, de Galea, que es uno de los autores de esta revisión, en el que analiza la emergencia de estrés postraumático en las primeras semanas y después hace un seguimiento al año, ¿ya? Y la aparición de estrés postraumático subió a los 6 meses, tengo entendido que este porcentaje a un 7,5%, ¿ya? La prevalencia estable de estrés postraumático en esa población era de un 4% y sube a un 7,5%. En ese sentido uno puede decir, sí, sube a lo mejor casi en el doble, pero no alcanza a ser de 2 dígitos y es evidentemente muy inferior a lo que se esperaba que podía ocurrir. Es decir, la emergencia de estrés postraumático frente a un evento tan espectacular como el atentado a las Torres Gemelas fue bastante bajo. Si ustedes miran los otros estudios, ¿ya? Muestran porcentajes muy similares, ¿ya? Muy similares respecto a esto. Entonces, acá hay un seguimiento a 6 meses que muestra 5,8%. ¿Ya? Entonces, un evento como el atentado a las Torres Gemelas efectivamente aumenta la tasa de estrés postraumático, pero ni siquiera en el área metropolitana, en el área de Manhattan, la cantidad de estrés postraumático superó los 2 dígitos, por lo tanto no ocurrió eso. Acá hay otra tabla de la misma revisión que evalúa el estrés postraumático después de desastres naturales. Y aquí lo que se muestran son, bueno, varios terremotos y otros desastres mayores, unos incendios, etc.
¿ya? Y ahí los porcentajes son bastante más variables respecto a la emergencia de estrés postraumático, ¿ya? Y dependiendo de qué tan expuesto y qué tan cercano al territorio donde se producen los desastres. Y acá, por ejemplo, del orden, un terremoto en Newcastle, en Australia, en el año 89, del orden del 18%, 11%, más abajo este otro terremoto, 23%, 19%, y va bajando a medida que se alejan del epicentro del terremoto, ¿ya? Acá 11%, 6%. Es decir, desastres masivos como desastres naturales, a lo cual uno pudiera compararlo más este evento, efectivamente producen emergencia de estrés postraumático, pero también en tasas muy variables, ¿ya? ¿Qué consideraciones hay que tener presente? Y muestro este par de estudios, porque son dos estudios clásicos en el ámbito del estrés postraumático que ocurren en dos poblaciones que por, por razones de casualidad eran dos poblaciones que estaban evaluadas poco tiempo antes que ocurrieran los desastres. Uno es un incendio que ocurrió en Australia, el otro es un desastre en el cual hay un derrame de petróleo en Irlanda, tengo entendido, donde la población había sido previamente muy bien evaluada psicométricamente. Y el antes y el después, ¿ya? Muestra que no hubo efectivamente una emergencia tremenda de secuelas de estrés postraumático y que efectivamente el estado previo de las personas se correlacionaba mucho con el estado posterior. Es decir, personas que son evaluadas después del evento, que mostraban puntaje alto en depresión, en angustia o en memorias traumáticas, previo al evento también tenían puntajes más altos de angustia o de depresión, ¿ya? Y que al menos en el desastre este del derrame de petróleo, donde tienen que ir un destacamento de policías, tiene que ir a rescatar cuerpos en una situación bien extrema, la verdad que no hubo tal emergencia de estrés postraumático. Entonces, cuando se ven las cifras de estrés postraumático después de un evento al corte, puede haber efectivamente mucha o cierta distorsión si es que uno no conoce cuál es el estado previo de las personas, ¿no? Y en ese sentido, tal como ocurrió con las Torres Gemelas, la emergencia también va a depender de cuántas personas son vulnerables a desarrollar estrés postraumático, ¿ya? ¿Qué otras condiciones se han evaluado, por ejemplo, en eventos posteriores a las Torres Gemelas? Uno de ellos fue depresión, ¿ya? Y también, depresión alcanzó el 10%, es decir, 1 en 10. Trastornos por ansiedad también, 1 en 10. Estrés postraumático, como vieron ustedes, 7,5%, ¿ya? Es decir, la patología psiquiátrica mayor del orden de los trastornos por ansiedad, los trastornos traumáticos y de depresión no superó los 2 dígitos en la mayor parte de los casos, digamos, ¿ya? Lo que sí superó los 2 dígitos en esas circunstancias fue el consumo de sustancias, ¿ya? Y esta es una muestra al mes y a los 6 meses, y este es el aumento de consumo de cigarrillo que está en la parte inferior, en ese gris más claro de las tablas, el alcohol que está en negro, en la segunda parte de la barra, y marihuana, que es la franja que está en blanco, ¿ya? Y en la parte superior del gráfico ven el aumento del consumo de todas las sustancias, ¿ya? Y eso sí, el aumento de consumo de cigarrillos, alcohol, marihuana o todas las anteriores, después del atentado a las Torres Gemelas, subió por sobre el 25%, ¿ya? Y en ese sentido, probablemente la secuela más importante de ese evento es el consumo de sustancias, ¿ya? Y ahí uno puede pensar de que efectivamente la exposición masiva a sustancias también puede tener además otras consecuencias en la población, ¿ya? Cuando se analizan todos los trastornos psiquiátricos, efectivamente hay un incremento de todo: depresión, ansiedad, estrés postraumático, consumo de sustancias, trastornos alimentarios, psicosis, trastorno bipolar. Pero de nuevo, todo aumentó en porcentajes bastante discretos, excepto el consumo de sustancias, que se disparó varias veces y llegó a ser de prácticamente un 25% o más de la población en una o más sustancias, ¿ya? Entonces, de nuevo,
no son situaciones que sean completamente extrapolables a la situación actual, porque este es un evento de otra magnitud y de otras características, pero en un evento tan intenso, tan puntual como ese, la verdad que no se vio lo que se esperaba que podía ocurrir en términos de la salud mental. Es decir, la mayor parte de las personas no desarrolla psicopatología mayor, sino que la mayor parte de las personas desarrolla cuadros adaptativos, ¿ya? Y no psicopatología mayor. Otra cosa puede ocurrir cuando esto pasa con poblaciones vulnerables, y en ese sentido, en esta condición de pandemia, ¿cuáles son las poblaciones vulnerables? En primer lugar, aquellos que contraen la enfermedad, ¿ya? Porque los que contraen la enfermedad, obviamente, además de la angustia de tener la enfermedad, aquellos que están expuestos a estar hospitalizados, en riesgo de tener ventilación mecánica, o que están en una UCI y tienen ventilación mecánica, obviamente se juntan una serie de factores que hacen que tengan más probabilidad de desarrollar consecuencias emocionales de largo plazo y particularmente estrés postraumático. También, en segundo lugar, los que tienen mayor riesgo de contraer el COVID, es una población de riesgo, los inmunocomprometidos, las personas mayores, las personas que viven en condiciones de hacinamiento. Otro grupo de grupos vulnerables son aquellos que tienen condiciones preexistentes, psiquiátricas, médicas y con problemas de sustancia. Y por último, un grupo vulnerable, digamos, por la exposición a distintos tipos de estresor en relación a la pandemia, el personal de la salud y los cuidadores de personas con COVID. ¿Ya? La semana pasada tuvimos un excelente video chat en Psiquiatría en tiempos de virus. Están en la página web, está en YouTube, lo pueden ver ahí, acerca de los cuidados, las consideraciones del personal de salud, ¿ya? Pero como revisamos, y en ese sentido, cuál era a nivel poblacional, cuáles eran los riesgos, lo que vimos que efectivamente uno puede esperar que aumente en algún grado la patología psiquiátrica, pero no de manera tan intensa. ¿Qué es lo que pasa en estas poblaciones? Y hay una revisión también reciente, y que es bastante buena, también aparecía en Lancet, respecto a cuáles son los síntomas neuropsiquiátricos que ocurren en forma aguda en personas que tuvieron el coronavirus y en recuperación. Hablamos de personas que tuvieron coronavirus porque esto toma los estudios que se hicieron con el SARS, los estudios que se hicieron con el MERS y los estudios preliminares o incluso preimpresiones de estudios que se están haciendo con el COVID, con el SARS-CoV-2, ¿ya? Entonces, toma todos los estudios que hay respecto a este tema para hacer una comparación entre ellos, de nuevo, en personas que contrayeron el COVID. Y lo primero que advierten los autores de este estudio, primero que recogen todos los estudios donde se hace un estudio de casos en cuáles son la sintomatología neuropsiquiátrica en agudo, ¿ya? Y la patología post-enfermedad en el seguimiento. Y lo primero que muestran los autores de este estudio es que hay mucho estudio, pero los tamaños de la muestra son muy pequeños. Y habitualmente son estudios observacionales, por lo tanto, muchas de las observaciones son asociaciones, se pueden hacer asociaciones, se pueden extraer algunas conclusiones generales, pero efectivamente son de calidad, no de muy alta calidad, ya con muchos sesgos, porque incluyen pacientes con ciertas características de género o de alguna otra condición, etcétera, dependiendo de dónde se saque la muestra. Entonces, hay varios estudios, pero cada estudio aporta con muy poco tamaño muestral, y en ese sentido la calidad de la información no es tan buena. Y lo que se muestra es que en las reacciones agudas, ¿ya? ¿Qué es lo que se observa mucho? Insomnio, angustia, alteraciones cognitivas, alteraciones de memoria, alteraciones del ánimo, todo del orden del 30 al 40%, ¿ya? Insomnio 40%, ¿ya? Confusión, labilidad emocional y algunos síntomas cognitivos también, alteraciones de conciencia, presión para hablar, como dice, ¿ya? Y en el seguimiento, ¿ya? Esto no es que el post-enfermedad sean seguimientos de los mismos estudios, son otros estudios que revisan los síntomas neuropsiquiátricos, también presentan una tasa elevada de estas condiciones, pero bastante más baja que en la condición aguda. Insomnio, 12%, ansiedad, 12%, alteraciones de concentración y de la atención, 20% prácticamente, alteraciones de memoria del orden de un 20%, desánimo, un 10%.
la habilidad emocional un 20%. ¿Ya? Estamos pensando de que estas son poblaciones altamente vulnerables, son personas que tuvieron COVID. Entonces, en agudo, sí, tienen tasas altas de angustia, depresión, etc. La mayoría de estos utilizan escalas, no hacen diagnósticos, ¿ya? Y en recuperación, que los tiempos también son variables, la verdad que las tasas no llaman tanto la atención en cuanto a su frecuencia. Lo que sí llama la atención es la aparición de síntomas neuropsiquiátricos propiamente tal, como alteraciones de memoria, alteraciones de concentración, ¿ya? Y hay algunas descripciones acá de fatiga, 30% de recuerdos frecuentes de memorias traumáticas. Ahora, eso es un estudio que efectivamente va dirigidamente a evaluar ese aspecto, ¿ya? Síntomas psicóticos, este es un estudio que analizó 4 casos que eran emergencia de síntomas psicóticos en relación a uso de corticoides, principalmente, ¿ya? Y en esta serie había un caso de encefalitis. Entonces, la verdad es que analizando el MERS, el SARS y lo que lleva del COVID, la verdad que sí, se ven muchos síntomas, pero de nuevo, la mayor parte de las personas no desarrolla psicopatología mayor. Yo pondría harta atención en lo que viene a continuación de la pandemia, en los síntomas neuropsiquiátricos cognitivos, los trastornos del movimiento y otras manifestaciones neurológicas. Pero de lo que se ve de estos estudios es que efectivamente las condiciones emocionales están un poco elevadas, pero la mayor parte de las personas no hacen estrés postraumático, no hacen patología psiquiátrica mayor, ¿ya? Y este es un análisis metaanalítico de los estudios que evalúan ansiedad, depresión y estrés postraumático en personas que se recuperan del SARS, del MERS o del COVID, ¿ya? Y en este caso son trastornos por ansiedad y el promedio es del orden del 15%, ¿ya? En personas que se recuperaron. 15% para los trastornos por ansiedad, que normalmente en su conjunto son del orden del 10%, 8-10%, la verdad que no parece un incremento tan espectacular. En depresión, el resultado metaanalítico va el 14.9%, 15%, ¿ya? Lo cual tampoco no parece un número exageradamente alto. Y estrés postraumático, en esta población un 32%. Y efectivamente en esta población se ve un número bastante más alto que lo que habíamos revisado en la población general con los desastres naturales o con atentados terroristas. Y aquí uno puede pensar que esta población efectivamente está sometida a situaciones que son más propias de generar trauma, como estar en una UCI, tener miedo a la muerte, o tener que enfrentar ventilación mecánica y todas las condiciones asociadas a la UCI, ¿ya? Entonces, de nuevo, lo que concluye ese estudio es que la mayor parte de las personas, e incluso, o sea, en personas que han tenido el COVID, es decir, poblaciones de alto riesgo, la mayor parte de las personas va a desarrollar síntomas que no configuran patología psiquiátrica mayor y que en algunas series efectivamente el estrés postraumático va alto, y eso tiene que ver probablemente con las condiciones en las cuales las personas van a estar expuestas por su situación de salud, ¿ya? Y una última palabra respecto al suicidio y la suicidalidad, y si hay razones para pensar que eso puede ser un tema. Y creo que es importante mencionarlo porque han aparecido en editoriales o en la prensa titulares que llaman la atención. Por ejemplo, de Llama, donde dice mortalidad por suicidio, la tormenta perfecta. O incluso un investigador muy reconocido como Patrick McGorry en Australia dice que se puede esperar incluso un incremento de un 50% en la tasa de suicidio, ¿ya? Entonces uno se pregunta de dónde sale eso, digamos, de qué lugar o de cuáles son los datos. Y la verdad es que no hay. En la literatura, cuando uno va a buscar, hay un artículo que analiza la mortalidad por suicidio en la gripe española, ¿ya? Donde dice que parece que pudo haber un aumento de la suicidaria con la gripe española, pero que, bueno, estudio hecho a principios del siglo pasado, en una situación de pandemia, en otro momento de la humanidad, y donde además estaba la Primera Guerra Mundial. Creo que es muy difícil sacar conclusiones sobre eso. Hay estudios después del SARS, y en el SARS lo que se vio es que algunas poblaciones tenían más riesgo de suicidalidad, y la población de más riesgo en este caso eran los adultos, las personas mayores, ¿ya?
La verdad que los números son también bien difíciles de sacar conclusiones porque las muestras son reducidas, probablemente sesgadas. La verdad que no hay estudios grandes que puedan permitir hacer una aseveración como que la cuarentena o las secuelas del COVID propiamente tal pudieran generar una situación de suicidalidad de la magnitud que Patrick McGorry dice. Ahora bien, obviamente en el suicidio hay fenómenos colectivos que son muy relevantes, hay fenómenos de contagio, hay fenómenos que están relacionados sobre todo a los desastres o las quiebras económicas, ¿ah? Y ahí es posible pensar de que efectivamente, no necesariamente directamente con la situación infecciosa, sino que con las consecuencias de la pandemia, las consecuencias económicas particularmente, pudieran haber incrementos, ¿ya? Y estas son tasas de suicidio después de la crisis asiática, 97, 98, ¿ya? Y acá se ve, en este gráfico, espero que puedan estar viendo el puntero, aquí el gráfico de arriba a la izquierda, Japón, donde claramente se señala ahí con una línea el momento de la crisis entre el 97 y el 98, cómo aumenta la tasa de suicidio. En azul están los hombres, en rojo están las mujeres cambia muy poco, en los hombres es mucho más notorio. El del lado de Hong Kong, también un aumento, y este otro lado es Corea, también un aumento, es bastante claro, ¿ya? En Taiwán el cambio no es tan claro, en Singapur no pasó nada significativo, en Tailandia tampoco pasó nada significativo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? De que sí, las crisis económicas pueden producir cambios, pero la manera en la cual afectan a las distintas poblaciones puede ser bien variable. En ese sentido, son 6 países orientales expuestos a la crisis económica asiática, que efectivamente algunos muestran un aumento claro de la suicidalidad y otros no. Y acá al lado, esta es la crisis subprime, ¿ya? Donde hay varios países del primer mundo que se usaron para hacer esta muestra, donde se ve que efectivamente venía una tendencia hacia la baja, y aquí en el 2007-2008 hay un leve incremento, particularmente en hombres nuevamente, ¿ya? O sea, son los hombres los que están más expuestos a estos cambios en relación a las crisis, ¿ya? Y pasó lo mismo en la crisis de Grecia, y se observó lo mismo en el año 30, cuando fue la Gran Depresión, ¿ya? O sea, efectivamente la crisis económica puede generar problemas en la suicidalidad, pero de nuevo, cómo golpea cada país o cómo golpea cada región es bastante difícil de predecir. Entonces, de nuevo, no sé de dónde alguien como un investigador reputado como Patrick McGorry afirma que va a haber un 50% de incremento de la suicidalidad, ¿ya? Esto es lo que ocurrió con la suicidalidad en el área metropolitana de Manhattan después del septiembre 11, y este gráfico es malo porque no refleja bien el resultado, pero lo que dice el resultado es que después del septiembre 11 hubo una disminución de la suicidalidad en el área más cerca de los atentados, ¿ya? Es decir, el suicidio puede tener distintos comportamientos después de un evento, y en este caso, en el atentado a las Torres Gemelas, lo que se observó fue una disminución. O sea, aparentemente los aspectos que congregan a las personas o que pueden desarrollar de nuevo esta solidaridad más ética entre las personas, capaz que sean factores protectores. De hecho, en plena pandemia, algo de eso ha habido en ese sentido. Entonces, ¿de qué manera impacta eso? ¿De qué manera va a impactar el tema económico posteriormente? No lo sabemos, ¿ya? Y de hecho, en Japón la tasa de suicidio baja durante la cuarentena de coronavirus, ¿ya? Este es un titular de un diario. O sea, ya hay reportes de que efectivamente hay cambio en eso. ¿Qué es lo que viene después? No lo sabemos, ¿ya? Entonces, para cerrar con esta presentación, me tomo de una editorial que hace Galea, que es uno de los principales investigadores de estos eventos traumáticos. Él dice qué es lo que uno debiera estar pensando para enfrentar las consecuencias de salud mental en la pandemia. Lo primer lugar es combatir las secuelas del distanciamiento físico y social, particularmente en los grupos de vulnerabilidad, que pueden ser particularmente los niños. Vamos a hablar de eso mañana en Psiquiatría en tiempos de virus. En segundo lugar, la violencia doméstica y el abuso infantil, ¿ya? Y cuando hablamos de estos dos aspectos, lo que uno está pensando, sí, lo que se necesitan son aparatos de vigilancia para prevenir el abuso, y se necesitan a lo mejor personal trainers, o a lo mejor se necesita desarrollo de las habilidades para comunicación a distancia para evitar las consecuencias del distanciamiento, ¿ya?
Y en un tercer lugar, enfrentar las secuelas psicológicas. Y en ese sentido, él pone mucho énfasis en que enfrentar las consecuencias psicológicas tiene que ser escalonado y proporcional a la población general y a los consultantes. Es decir, tener presente que la mayoría de las personas va a desarrollar síntomas emocionales que no constituyan patología psiquiátrica. Y en cuanto a la patología psiquiátrica, efectivamente hay que tener atención sobre ellos, pero particularmente los pacientes que sufren patología psiquiátrica. Y en ese sentido, cómo asegurar que esos pacientes mantengan su tratamiento y sigan en sus controles. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenemos que esperar que aumente mucho la patología psiquiátrica, pero sí podemos esperar de que efectivamente puedan haber problemas de acceso, de recursos, de atención, de medicamentos. Y en ese sentido hay que estar muy atento a eso. Hay que ver que lo que ocurre, no es, lo que uno ha estado observando es que no necesariamente los pacientes han estado presentando descompensación. Es decir, la gran mayoría de las personas serán resilientes y no desarrollarán psicopatología. Eso es lo que aparentemente muestra la evidencia hasta ahora. Y me tomo de las palabras de Lois Sederen, que fue el encargado de los dispositivos de ayuda psicosocial después de las Torres Gemelas, donde él nuevamente tiene una editorial ahí en Medscape, donde lo que dice lo que se necesita es consejería, no terapia, ¿ya? Y él hace la diferencia en ese sentido entre la atención profesional versus la consejería, que no está basado en cuáles son las fragilidades de las personas, por qué las personas enferman, sino que está basado más bien en las fortalezas, la resistencia y la resiliencia y las competencias de las personas, ¿ya? No es una atención clínica, en ese sentido no tiene que haber una ficha clínica de por medio necesariamente. Estoy refiriendo a la mayor parte de las personas que no hacen patología psiquiátrica. Y por eso la proporcionalidad y el escalonado tiene que ser importante. Orientado a la comunidad, en ese sentido no va a reemplazar lo que hay en la comunidad, sino que va a apoyar los recursos que tiene la comunidad y ser respetuoso con los valores, la cultura y las creencias. Eso creo que me extendí en el tiempo, yo pensé que lo iba a hacer más rápido. Acá están las referencias, las podemos dejar después en la página web en prácticapsiquiátrica.com y aquí están los auspiciadores, acá está Práctica Psiquiátrica, acá está la portada. José, Sergio, me quedo callado. Sí. Sí, usted se puede extender, doctor Quiroz, porque siempre aporta mucho y yo creo que es muy nutritivo escucharlo y uno no puede evitar ponerse medio cínico también después de escuchar toda tu presentación rigurosa e inclusiva eh, respecto de, bueno, ¿y qué sacamos en blanco, ¿no? Porque obviamente hay una cosa que parece lo más contundente de lo que nos mostraste, Danilo, es que los, el estrés postraumático es realmente probablemente importante que se desarrolle o que se despliegue en personas que se afecten de COVID y que vivan el impacto de la enfermedad. O sea, en el fondo, los veteranos de guerra, como supimos con todas el estudio del estrés postraumático en casos de acciones militares, aquellos que les llegó un balazo tenían muchísimo más chance que al que no le llegó ningún balazo de desarrollar estrés postraumático. Es decir, no hay ninguna duda que el que pasó por una UTI y el que estuvo pololeando con la idea de que se iba a morir ahogado en los próximos minutos u horas, tiene mucha más chance de desarrollar estrés postraumático. Pero más allá de ese dato que me pareció contundente en lo que mostraste, uno queda con una sensación como que realmente, no quiero ser falto de respeto, ¿no? Con algunas autoridades en la investigación y todo, pero ¿de dónde puede llegar a salir la idea y plantearlo públicamente de que estamos a puertas de un 50% aumento de los suicidios? Cuando nosotros todos vemos muchos pacientes y todavía no estamos, lo hemos conversado entre nosotros muchas veces, y todavía no estamos seguros de que se nos estén enfermando nuestros propios pacientes que sí tienen vulnerabilidad psiquiátrica importante y que están en cuarentena, etcétera, etcétera. Entonces, te pregunto, y así, yo sé que es un poquito injusta la pregunta, Danilo, y antes de pasarle la palabra a Sergio, de todo lo que revisaste, ¿qué te parece a ti que puedes realmente decirnos en cuanto a cuánto crees tú que vamos a tener de tsunami en salud mental? ¿Tú crees que existe la posibilidad de que no se produzca para nada un incremento? O sea, ¿cómo resumirías tú toda la información que estuviste revisando? Es una pregunta compleja, yo lo sé, porque tú nos acabas de presentar los datos.
Exacto, y creo yo que esa debiese ser nuestra actitud, digamos. Porque al final, más allá de los datos, tiene que ver con la actitud, y la actitud creo yo que tiene que ser, uno, de cautela, de ver que hay poblaciones que son de riesgo, ¿ya? Y veamos qué es lo que va pasando. O sea, hay que ir a generar datos y ver qué es lo que está pasando. Porque, de nuevo, afirmar que van a haber un 50% de aumento de suicidio, capaz que eso le haga mal a alguna gente. O sea, en el sentido capaz que esa información sea una información que sea incluso perjudicial. ¿No? Y creo que además también es equívoca, porque, de nuevo, a ver por qué. ¿Por qué sería tan... por qué hay que andar pregonando de que va a haber patologías psiquiátricas si de pronto las necesidades de la gente son otras? Las necesidades de la gente pueden ir por otro lado, y mejor que hable Sergio porque yo hablo harto. Sí. No, No, y para agregar, perdona, antes Sergio, y pensemos que estamos hablando de suicidio, en donde hay una población que es suicida crónica, perdón, que está con suicidalidad crónica y que todavía nadie estudió, y yo me pregunto si esas personas con suicidalidad crónica, ¿cómo se ven afectadas frente a una emergencia donde está muriendo gente por todos lados? A lo mejor hasta tenemos una disminución de esa suicidalidad, ¿no? Tendríamos que decir, aquí, para poder afirmar lo que afirma el doctor Magorri, ¿no? Tendríamos que decir, aquí la gente con trastornos del ánimo se va a descompensar dramáticamente y por lo tanto desde ahí va a venir posteriormente un aumento de los suicidios. Si no, no, realmente no se sabe dónde sale. Sergio, perdona. no. A ver, quería aprovechar tu pregunta y obviamente la excelente presentación de Danilo y agradecer a la audiencia que está a esta hora ahí compartiendo este espacio con nosotros y al Laboratorio Teba que nos permita hablar de ello. Dicho esto formalmente, desato mi bronca, digamos, pues yo creo que sí, va a haber, o sea, esos comentarios como el de Patrick McGorry hacen daño, yo estoy seguro. Y ahora déjenme explicar por qué. Y déjenme un par de cositas autobiográficas. Yo considero que soy un investigador en psiquiatría, es decir, he publicado, tengo 100 papers, una cosa así, no sé, poco menos, pongamos, pero no soy un académico. Y eso es algo que cuando uno empieza a publicar percibe la diferencia. Es decir, yo investigo, pero no pertenezco a la academia. La academia es un grupo de colegas que investiga y vive de la investigación. Es un negocio, es un área de negocios. Y no tiene ni idea de clínica, es decir, el hecho de atender personas, de asistirlas en su patología, ha quedado por fuera, pero para la enorme mayoría de ellos, y empiezan a vivir las enfermedades y los problemas sanitarios como un problema de la academia, no como un problema de una persona asistiendo a otra, es otro negocio. Y la verdad es que creo que todos lo charlamos y voy a hablar seguro que alguno de ustedes no estará de acuerdo con lo que digo, pero cuando empezó la pandemia y apareció la posibilidad de entrar en aislamiento social y cuarentena, hice las cuentas, dije restricción en el movimiento físico, disminución en el contacto social, disminución de la exposición a la luz solar, mis pacientes bipolares se van a descompensar todos y voy a tener una tragedia. Lo pensé y el racional era absolutamente lógico y no estaba cometiendo ningún pecado. Ahora, la experiencia personal, y por eso me atrevo a decirlo personal, porque creo que lo compartimos, yo sé que con ustedes sí, pero estoy charlando con colegas de mi país y me imagino que en Chile igual, es exactamente la contraria. Mis pacientes están dando una lección de resiliencia, una lección de conducta, de afrontamiento de la situación, agarrándose fuerte y adecuadamente a las herramientas que tienen para resistir esta situación, que me está demostrando que esta gente no es tan frágil como yo suponía, o por lo menos la fragilidad no estaba donde yo suponía, y estoy aprendiendo de nuevo qué es lo que estas personas padecen, porque los estoy viendo a veces a ellos, los que sufren la enfermedad, ser los que ayudan a la familia que no está enferma. Es decir, en esta situación, esta gente que ha pasado por internaciones, depresiones, intentos suicidas, yo estoy hablando de pacientes a lo que me dedico, trastorno bipolar, depresión, me están dando una lección de resiliencia. Entonces, es muy ofensivo presuponer que va a haber una epidemia de descompensaciones, porque en realidad los estamos estigmatizando
ejerciendo una presuposición que no está basada en datos y ni siquiera en experiencia, porque la experiencia está ongoing, está sucediendo, y en todo caso es contraria a esa presuposición. Entonces, aumenta el estigma de una manera inadecuada. Lo segundo es que la segunda sensación que tuve fue de satisfacción, porque si esas personas están pudiendo resistir, me refiero a mis pacientes, a los de asistidos por mi equipo, espero estar compartiendo esta experiencia con el resto de la audiencia, sé que con ustedes es así, es también porque algo estamos haciendo bien como terapeutas. Es decir, esto también es importante decirlo, porque si no, ¿para qué estábamos? Es decir, si pasa algo y todos los pacientes se van a enfermar, ¿qué estábamos haciendo? ¿Para qué les dábamos medicamentos? Es decir, hay una idea muy equívoca ahí en decir esto. Es decir, me parece ofensiva, porque realmente entonces el clínico, ¿qué papel jugaba? Estaba acompañando el desastre sin tener ninguna injerencia. Yo creo que esto nos va a servir para que los tratamientos que hemos desarrollado en los últimos años, los clínicos, los investigadores, los laboratorios, funcionan. Es decir, estamos acá en un conjunto de tratamientos que funcionó. La gente no se internó más, no se está suicidando más, no salió desnuda maníaca a la calle pidiendo que la liberen. Estamos viendo algo muy interesante, estamos viendo algo muy interesante y que nos debería llenar de orgullo. Entonces, a mí cuando veo estos académicos, la tormenta perfecta de suicidio, hoy salió en JAMA Psychiatry un artículo de un colega argentino que trabaja en Canadá, que dice va a haber un incremento de la patología psiquiátrica, no del malestar psíquico. Malestar psíquico, el que no tiene malestar psíquico en esta circunstancia está loco. Es decir, a ver, es decir, si yo estoy con toda esta muerte, con toda esta catástrofe económica, bien, bueno, algo malo me está pasando. Es decir, pero dice, va a haber, obviamente en inglés, llama psychiatry, va a haber un incremento de la patología emergente, y me acuerdo, referencia 7. Voy a buscar la referencia y es él mismo diciendo en Canadian Journal lo mismo. Es decir, la referencia es una idea. No se puede hacer esto. Entonces me parece que este es un buen momento para empoderarnos, es decir, nosotros como clínicos algo hemos hecho bien, hemos pasado nuestra asistencia a telepsiquiatría en un abrir y cerrar de ojos y no lo hemos hecho tan mal, pero sobre todo para devolverles un poder de resistencia a nuestros pacientes. Yo creo que nuestros pacientes tienen que salir fortalecidos de esta situación y demostrando cómo pueden ser sujetos de derecho y activos en la comunidad para afrontar una situación como esta. Entonces, nada, sé que es un poco así dicho fuerte, pero es muy fuerte leer en JAMA, Lancet, que Lancet se acaba de tener que retractar de la hidroxicloroquina de una manera vergonzosa. Y termino con esto. Hoy escuché un colega argentino que dijo, que no me cae bien, pero dijo algo muy inteligente, dijo, con lo que sabemos de COVID podemos escribir un manualcito, con lo que no sabemos una enciclopedia. Entonces, ¿no? Tomando exactamente tus palabras, estoy viendo pasar una pregunta de una colega que dice, y los pacientes que están perdiendo sus controles, y los pacientes que no están teniendo a lo mejor acceso a fármaco o a la atención que acostumbran, recordemos, hay población tercera edad que a lo mejor le cuesta la tecnología, etc. Bueno, justamente yo creo que ahí está el punto, lo que decías tú, Sergio, ¿no? Confiemos en lo que hacemos bien o en lo que creemos que hacemos bien. Y si hay algo que tendríamos que hacer proactivamente y quizás distinto, es ir más allá, es ir afuera a asegurarnos de que nuestros pacientes no queden sin control, de que nuestros pacientes sí reciban sus recetas, de que nuestros pacientes sí puedan. Y hay mecanismos, hoy día lo estamos viendo, todos en Chile, estoy seguro en Argentina, en el resto del mundo, ¿no? Hay mecanismos de courier, de gente que está haciendo el servicio de tomar la receta, de ir a buscarla donde está el doctor, de ir a comprarla donde se compra, de llevársela al paciente que no puede salir. Has llevado recetas vos con tu auto. Vos has llevado recetas a pacientes, yo lo sé. Yo he llevado. Claro, Yo hace unos días salí a repartir recetas a varios pacientes. Pero siempre van a haber mecanismos. Pero ahí donde podríamos sí poner un extra esfuerzo, ¿no? En asegurarnos que lo que sí puede ser que... Claro, claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. A mí me parece escandaloso de repente la palabra fácil, la alarma así que vende, no sé por qué vende, pero claro, incendiar la pradera siempre capta atención, pero si no hay datos,
O sea, Japón podría ser un muy buen ejemplo, lo que pasó después de la crisis asiática, en verdad que llama la atención, ahí aumentó el suicidio. Pero ustedes han visto pacientes japoneses, son especiales los japoneses, no son Los iguales, japoneses se suicidan no más son cada vez. iguales al resto del mundo. Perdón que comparte una anécdota. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la UCLA y teníamos un paciente japonés que había hecho una disección dramática de su humeral, ¿no es cierto?, para suicidarse. Lo tuvimos meses hospitalizado sin poder liberarlo, porque no había ninguna capacidad de tratarle lo que no tenía. Prometo, no estaba deprimido, no tenía ni un solo síntoma de depresión, pero había fallado en una acción comercial para la cual él había sido encomendado en Norteamérica, había sido mandado de Japón, y él consideraba que lo que correspondía, por lo tanto, era pagar con su vida. O sea, la manera como una población particular toma y vive las crisis y los desastres económicos, no permite extrapolar demasiado, por lo menos no desde Japón. Y ese es un Déjenme dato leer, de los más duros que mostró Danilo. déjenme leer un comentario que me alegra mucho, miren, de una colega de Argentina, Angelén Spies, es una joven psiquiatra que trabaja en el Hospital Moyano, que es el monovalente de mujeres más grande de Buenos Aires. Dice: Hospital Moyano, pacientes internadas que toleran la cuarentena en una institución, pacientes recién dadas de alta por trastornos anímicos, consumo, están más estables que en la internación. Esto, a ver, por eso vos has estado en el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos. Los clínicos a veces doblegamos la espalda frente al investigador como si hubiera del otro lado un saber que es superior. No, son dos saberes diferentes. Y esto que estamos diciendo es súper importante. Súper importante. Y yo creo que al final le hace un flaco favor cuando hablan de la pandemia de salud mental, cuando a lo mejor lo que quieren decir es la pandemia de problemas emocionales, digamos, y como decía Sergio, todo el mundo va a tener problemas emocionales. Aflicción, hay una pandemia de aflicción, seguro. Exacto. Ahora, si nos vamos a preocupar de los pacientes y en ese sentido de la patología psiquiátrica, estamos hablando de una población, ¿ya?, acotada, que es la población que nosotros atendemos, y ahí el llamado es cómo hacer para que esos pacientes sigan en controles, sigan en tratamiento, que no se dejen de tomar los medicamentos, y hacer todo lo que corresponda, digamos. Y en ese sentido, cuando uno lee la editorial y cuando uno lee los artículos, esa población no está tan reflejada en la literatura, ¿ya? Lo que más está reflejado es en las condiciones emocionales ambulatorias, pero la patología psiquiátrica no está puesta en el lugar que le corresponde, digamos, la patología dura, trastorno bipolar, trastorno alimentario, la droga, la psicosis, qué es lo que pasa con los pacientes esquizofrénicos, qué es lo que pasa con pacientes con trastorno bipolar, de cierto. Eso es algo que tenemos que efectivamente ir construyendo esa información para saber qué es lo que pasa en esto, y a lo mejor pasa algo muy distinto a lo que uno se imagina. Lo que no quita, como ya tú lo dijiste y se ha comentado, a mí me parece tan importante, perdonen colegas, que no nos quedemos en los lugares comunes, ¿ah? Y yo creo que se usa lamentablemente en nuestra disciplina, nos preguntan el tema, entonces rápidamente vamos a, bueno, sí, va a aumentar esto, va a aumentar. No nos quedemos ahí y seamos críticos y quizá descarnados de repente cuando queremos cuestionar lo que están haciendo algunos otros colegas. Esto no quiere decir que no vaya a haber, como dijimos, como lo dijiste tú y lo hemos dicho todos, una serie de modificaciones en los ritmos biológicos de las personas. Me llamaba un paciente hace unos días atrás que producto de la pandemia, ¿no es cierto?, del aislamiento, esto agudizó una crisis matrimonial, terminó él durmiendo en una pieza aparte, bueno, y por eso entonces se estaba quedando dormido con un par de vasitos de whisky, ya, y estaba con síntomas, ¿eh? Estaba quedándose muchísimo más aletargado, ¿eh? Y yo le digo, perdón, ¿y tú cuánto tomas? No, yo me tomaba un pisco sour el fin de semana, y ahora 2 whiskies cada noche. Claro, obviamente que ese tipo de transformaciones que el aislamiento nos va imponiendo, a unos más, a otros menos, va a producir muchos cambios, y a más de alguno lo podrá enfermar también. Si la gente es tan eh, inconsciente de que cree que puede pasar de hacer actividad física diaria a nada, de tomarse un pisco sour el fin de semana a un whisky diario, y no le va a pasar nada a su cerebro, eso es imposible, digamos. Pero claro, bueno, yo creo que vamos a tener que ir cerrando, Danilo. Entiendo que el tiempo se nos ha agotado.
Sergio, palabras al cierre, sigas enojando, que es bueno verlo enojado. No, yo al contrario, yo creo que es un momento en que estamos aprendiendo, obvio, todos estamos aprendiendo, sí creo que lo hemos charlado mucho, sé que lo están charlando todos, tenemos una responsabilidad muy importante con nuestros colegas, ahí vamos a tener que ser creativos, solidarios y compasivos con ellos. Los psiquiatras, ahí sí vamos a tener una tarea, ustedes lo saben, nada, no hay mucho para decir, pero este es un momento para reivindicar a las personas que asistimos. A mí me cuesta cuando se habla tan libremente de lo que les va a pasar, porque no es lo mismo que a uno le pase algo en el corazón o en el hígado respecto de lo que a uno le pasa en la conducta. Es decir, hacer un comentario apocalíptico sobre la capacidad de mantener la cordura es intrusivo, es estigmatizante. Es delicado. Sí, es delicado. Yo creo que los clínicos tenemos que defender a nuestros pacientes como ellos nos están defendiendo en esta situación, adaptándose a los cambios en la asistencia y todo esto de la misma manera, ¿no? Bueno, gracias al Laboratorio Chile Teva por permitirnos entonces llegar a todos ustedes. Gracias a todos ustedes realmente por habernos aguantado todo este rato, descargando emociones y también gracias, Danilo, por presentarnos, ¿no es cierto?, toda esa información rigurosa como siempre tú nos tienes acostumbrados. Nada, dejar el aviso pasado para psiquiatría en tiempos de virus para este viernes. Vamos a tener, cuenta Sergio, vamos a tener a la doctora Andrea Valli, que es la jefa de psiquiatría infanto-juvenil del Instituto de Neurociencias Cognitivas de Buenos Aires, una de las top acá de la región. Y para hablar de niños en pandemia, ¿no? Lo dijo Danilo muy fuerte, pero niños y adultos mayores la están pasando mal. Es decir, y mujeres que cuidan de niños la están pasando mal, ¿no? Eso, un Hay un reconocimiento. tema que va a ser muy, muy importante también y que ya lo estamos como pispando, pero no sabemos. Yo tengo 4 pacientes que pasaron por COVID y están viéndome ahora post-COVID. No quedaron iguales. No quedaron iguales. Ahí va a haber todo un temazo que viene para otro momento, digamos, ¿no? Vi pasar un comentario, Danilo. Vi pasar un comentario de un neurólogo infantil que decía que estaba viendo algunas cosas en niños post-COVID. Y hay que recordar que lo que decía yo, la encefalitis letárgica post-gripe española, que producía síndromes de los ganglios de la base. A propósito de esta revisión antes-después que mostraba insomnio, confusión, disfunción ejecutiva, trastornos de concentración, de memoria, hay que ver qué es lo que pasa con eso. No, dejarlos todos invitados mañana y la próxima semana, el jueves a la misma hora, vamos a hablar de fármacos en pandemia. Ahí me preguntaban qué hacer, vamos a hablar de fármacos y bueno, va a ser... Para tirar en aceite ahí va a ser. Gracias, Danilo. Gracias, Sergio. Un gusto de verlos. Gracias a cuidarse mucho, por favor. Nos vieron. Chau, chau. Lavarnos las manos, distancia, mascarilla. Adiós. Chao.